Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Bueno, muchas gracias, Felipe, y a todo el Ministerio de Alabanza, porque siempre nos están apoyando en nuestra reunión general. Vamos a tener hoy una oración especial por la familia Tobar Martínez. Ustedes saben que en este tiempo falleció Alvarito en esta madrugada, y de alguna manera, pues obviamente para Leito, para Juan Carlos, Ricardo, para Andrea, aún para Yasmín, que siempre ha sido como una hija en esta familia, queremos expresarles nuestro apoyo, nuestro respaldo y decirles que de alguna manera Dios en este tiempo tenga a bien darles de su gracia y de su poder. Y Alvarito, pues obviamente celebramos que está con el Señor. Cuando la familia nos indique, nos diga para hacer la celebración de vida, se la estaremos comunicando a todos y cada uno de ustedes. Muy bien, recordemos nuestros anuncios durante todo el resto del año. Ya vamos a comenzar. Vamos a comenzar el final de año, el último mes, esta semana. Así que vamos a hacerlo todo el año, en nuestro tiempo de oración, los días martes de intercesión. Vamos a seguir trabajando el día martes al mediodía, a las 12 y por la tarde a las 6 de la tarde. Así que les estamos invitando a todos y cada uno de ustedes que en la medida en que el tiempo les permita y la agenda la puedan organizar, nos acompañen o a las 12 o a las 6. Vamos a hacerlo todos los martes durante el mes de diciembre. Ventaja de la virtualidad, tenemos la oportunidad de estar juntos, no importa que en un momento determinado no nos encontremos en la ciudad, podemos conectarnos. Muy bien, igual los profesionales van a tener sus últimas reuniones de este año, les estaremos avisando específicamente. Por ahora, los días jueves a las 7 de la noche estarán reuniéndose y estaremos ya haciendo el cierre de esta reunión de profesionales jóvenes solteros los días jueves. El día sábado seguimos común y corriente en nuestras actividades de niños y de jóvenes a las 3 de la tarde y la reunión de adultos a las 5. El día 11 de diciembre, el Movimiento Vida Estudiantil tendrá su despedida de todas las actividades de este año y es el Movimiento Vida Estudiantil a nivel nacional. Así que habrá una reunión especial, les estaremos comunicando el 11 de diciembre para todo Vida Estudiantil. El 11 mismo en la noche tendremos también el cierre y la clausura del movimiento del Ministerio de Mujeres con Niños Pequeños, MOPS. Estaremos haciendo también el cierre. Y finalmente tendremos nuestra novena de Navidad y tendremos la celebración el 24 y el día 31. Y les estaremos avisando acerca de nuestra vigilia, nuestro tiempo para integrarlo a las novenas que estaremos celebrando este año. Todo va a ser virtual. Como ustedes han visto, obviamente tenemos que seguirnos cuidando. Esto nos está golpeando cada vez más cerca. Usted lo ha podido vivenciar en su familia, a su alrededor. Así que lo que tenemos es que continuar teniendo todo el cuidado que se requiere, tomando todas las medidas necesarias y bueno, dándole gracias a Dios que tenemos la oportunidad virtualmente de estarnos reuniendo. Igualmente quiero invitarles, siempre en diciembre tenemos la participación dentro de nuestra proyección social. Este año les vamos a invitar, como no tenemos una actividad de este tiempo, durante la cuarentena, en el sector del barrio Egipto, nuestra fundación La Semilla, vamos a apoyar este año a la Fundación Encuentro con la Vida, que también es de Senfol, que trabaja en Altos de Cazuca, y allí vamos a estar ayudándoles a ellos durante este tiempo de Navidad. Obviamente, siempre hacemos, porque es Navidad, los regalos para los niños, pero este año, por las mismas características de necesidad que estamos atravesando, por el trabajo, por las situaciones económicas, vamos a apoyarles en lo que es el comedor, o sea, el mercado de alimentos, para que ellos puedan seguir haciendo el trabajo de
alimento para niños y para adultos dentro del trabajo de la fundación en ese sector. Así que si ustedes quieren, en la misma cuenta donde usted nos ha consignado sus diezmos, sus ofrendas, también puede hacerlo allí, solo que nos aclare que es para la Fundación Encuentro con la Vida. Este año vamos a estar apoyándoles a ellos, no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo social y más el acompañamiento en esta época, solo que lo vamos a capitalizar hacia esta fundación y específicamente al comedor, a los alimentos, que es una de las necesidades fundamentales y básicas que ellos requieren. Muy bien, con todo esto entonces vamos a introducirnos en este último tema del mes de noviembre, que nos va a permitir también conectarnos con todo lo que vamos a ver en diciembre. Diciembre para nosotros es el mes de la gratitud, es el mes donde cerramos todo lo que ha sido el año con gratitud. Claro que pues este año ha sido diferente. Yo le invito a que usted use los términos adecuados, porque a veces al utilizar ciertos términos le damos una connotación que inmediatamente nos lleva a pensar que ha sido perdido. Entonces hay personas que dicen, no, ha sido un año difícil, un año malo, un año pésimo, un año que ojalá termine. Todo esto puede ser real, puede ser cierto, nos ha sido difícil, hemos tenido situaciones donde hemos perdido, pero lo que vamos a determinar es que es un año diferente, que de alguna manera nos ha traído un proceso de aprendizaje diferente al que de pronto nosotros esperábamos para el 2020. Así que tenemos una gratitud de un año que ha sido diferente, pero igualmente donde hemos experimentado la misericordia de Dios. Obviamente, por lo que usted ya ha estado escuchando con respecto a la vacuna, con respecto al proceso de los nuevos brotes, de otra vez las situaciones de pico que se pueda presentar en los contagios, el 2021 se ve con mucha incertidumbre y con mucha duda. Por lo menos los primeros meses del 2021 todavía seguiremos dentro de este proceso que hemos vivido en el 2020. Pero la pregunta es si cómo nos vamos nosotros a introducir, cómo vamos a ir hacia el 2021 si no tenemos claridad, si no tenemos seguridad, si no tenemos certidumbre. Los temores y los afanes posiblemente se hagan más presentes que nunca en este tiempo, porque ya estamos hablando del involucramiento casi de 2 años. Y esto nunca lo habíamos vivido, pero de alguna forma nosotros tenemos que mitigar ese efecto de temor, de afán, de angustia. Hoy día casi que no nos atrevemos ni siquiera a decirle a una persona que no se afane en las circunstancias que está atravesando, porque seguramente vamos a encontrar una respuesta que si no es agresiva puede ser ofensiva, en el sentido de que ¿cómo quiere usted que no me afane si las situaciones son complejas, si la economía se ha visto afectada, si el trabajo se ha reducido, si las oportunidades no son como las que hemos tenido antes? Y casi que se volvería un insulto decirle no se afane. Pero la verdad es que es lo que nosotros tenemos que, a través de la palabra de Dios, estar comunicando. No podemos afanarnos, porque el afanarnos, como lo vamos a estudiar en esta tarde, no nos va a solucionar las cosas, y por el contrario, de alguna manera va a agudizar en nosotros las situaciones de ánimo, que debemos tener lo mejor posible, fortalecidos espiritualmente, una buena gestión emocional y fuera de eso una renovación de pensamientos acerca de lo bueno que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Entonces la pregunta que yo plantearía en este comienzo es, ¿dónde estamos colocando tanto los ojos? Y allí donde están los ojos está el corazón. ¿Dónde lo estamos colocando? ¿En las circunstancias? Si es en las circunstancias, obviamente nos vamos a llenar de una incertidumbre permanente. O los vamos a colocar en la confianza que en Dios tenemos. Entonces vamos a hablar de las circunstancias y la confianza. Vamos a meternos en este tema porque tenemos que definir en cuál de ellos vamos a terminar el año y vamos a comenzar el nuevo año 2021. Mirando solamente las circunstancias que estamos atravesando o de alguna manera asumiendo que en medio de las circunstancias difíciles Dios está presente. Les voy a invitar a que veamos Mateo capítulo 6. Hemos estado tomando algunos pasajes de esta porción de la Biblia, de Mateo del 5 al 7, el famoso Sermón del Monte. Hoy vamos a estar en Mateo capítulo 6, del versículo 25 en adelante. Así que si usted tiene su Biblia allí a la mano, por favor. Muy bien, entonces Mateo 6, 25, si usted está ubicado allí, si está ubicada allí, Mateo capítulo 6, versículo 25.
Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Entonces, mire que aquí comenzamos en Mateo 25 de todo el Sermón del Monte con una expresión que decíamos, es necesario que nosotros la comuniquemos. No os afanéis por vuestra vida. Bueno, algunas personas, vuelvo a insistir, que nos van a decir, pero ¿cómo no afanarse si es que las cosas no están dadas para uno alegrarse, para uno estar contento? Las cosas son preocupantes. No estamos negando esa realidad. Lo que estamos haciendo es que vamos a mitigar ese efecto de los temores, de los miedos, de la situación de zozobra que normalmente estas circunstancias que nos rodean pueden generar en el corazón. Y para ello es necesario no afanarnos, no afanarnos. Y específicamente este pasaje comienza con eso. Es el primer no os afanéis que vamos a encontrar en nuestra lectura de esta tarde. La vida, obviamente hablamos de lo básico, ¿no? En este caso específicamente habla del comer, del beber, del vestir, lo básico de la vida. De alguna forma, todos y cada uno de nosotros hemos podido experimentar que en lo que nos es básico y necesario, Dios ha sido fiel. Nos ha dado lo suficiente dentro de lo básico y necesario. Obviamente hemos tenido que hacer ajustes en otras cosas, como de pronto gustos, como de pronto una planeación de un viaje, cosas como estas, hemos tenido que reducirlas en este tiempo, pero lo básico y fundamental, como es la vida, que tiene que ver con comer, vestir, vivir en un lugar seguro, un lugar protegido, pues obviamente lo hemos tenido. Eso podemos estar suficientemente agradecidos. Hemos tenido el plato de comida, hemos tenido el vestido sobre nuestro cuerpo y también tenido el lugar donde habitar. Pero dice allí, la vida es más que eso. No es la vida más que el alimento y el vestido y el lugar donde vivir. La vida es más que eso. Y por eso nos es necesario enfocarnos en las otras cosas que hemos podido disfrutar en este tiempo. La mayoría de nosotros una buena salud. Aunque hemos visto la afectación muy cerca a nosotros, la mayoría de nosotros puede estar agradecidos por la salud. Otros que han estado quebrantados han sido recuperados de su salud. Entonces damos gracias a Dios porque tenemos salud, porque podemos disfrutar de los seres amados y en este tiempo hemos tenido una mayor oportunidad de estar cerca de nuestros seres queridos por las mismas características del tiempo que vivimos. Muchos de ustedes tienen su trabajo, tienen la oportunidad laboral de poner en juego todas sus virtudes, capacidades y habilidades y un ingreso en retribución a ese esfuerzo y trabajo. Muchos hemos visto que han conseguido trabajo en este tiempo y eso también es una bendición que en dificultades Dios ha provisto para nosotros. Y de pronto lo más importante de todo esto en este año ya ha sido el encontrar diferentes formas de servir a otras personas, de poder estar atentos de las necesidades, no solamente de las nuestras, sino también de las necesidades de otras personas. Y en esto, de alguna forma, el propósito, el sentido, la realización, forman parte de nuestro día a día. Por eso este pasaje dice, no os afanéis, porque la vida es más que comer, beber, vestir. Hay otra cantidad de elementos adicionales, y eso que no menciono todos porque no acabaríamos, de todos los buenos elementos que podemos tener en cuenta cuando hablamos de gratitud, cuando hablamos de que ha sido un año diferente, pero en medio de las diferencias de este año hemos visto siempre la mano y la bendición de Dios. Y sobre todo esto último que les comento, el poder servir a otros. Y no dejemos de hacerlo, siempre estemos en función. Como Dios cuida de nuestras necesidades y realidad, poder pensar en cómo podemos ayudar a otros. Muy bien, en el versículo 26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y es interesante en este versículo tener en cuenta algunas cosas. Cuando menciona las aves del cielo, el evangelista Lucas, que hace referencia también a esta porción de lo que Jesús estaba enseñando acerca de no afanarnos, el evangelista Lucas, cuando habla de las aves, específicamente menciona a los cuervos. Dice que Dios cuida de los cuervos. Si usted busca el Evangelio de Lucas en el pasaje paralelo a este de Mateo capítulo 6, usted va a encontrar que menciona a los cuervos. Ahora es interesante para nosotros, bueno, los cuervos son aves, entonces están incluidos en lo que decía Mateo, que las aves del cielo. Pero
para un judío, el pensar en los cuervos es uno de los animales que están clasificados dentro de esos animales impuros, que de alguna manera esos animales, la cultura judía no los tiene muy presentes. Hay otros mucho más importantes y hay unos que son impuros. Recordarás el pasaje de Pedro cuando entra el Señor un lienzo con unos animales impuros, inmediatamente Pedro los rechaza. Dice que él no va a tomar nada de eso porque son animales impuros. Muy bien, el cuervo es considerado uno de esos animales impuros. Así que cuando Lucas hace referencia que a esas aves a las que se refería el Señor, que cuida, que el Señor guarda, habla de los cuervos, como diciéndonos, aún a las aves, las más hermosas, las preciosas, las que de alguna manera alegran su canto, su colorido, su forma, dice, aún a los cuervos. Aquellos que perfectamente podía rechazar la cultura judía, dice, a ellos el Señor los cuida, porque es su Padre también, porque también es su creador, digámoslo de esa forma, es el origen común que tenemos nosotros y esta naturaleza que nos rodea. Usted recordará que para Elías, cuando tuvo este proceso de sequía en la época del rey Acab, Dios le dice que no se preocupe, que le va a proveer. Y la forma en que Dios le proveyó a Elías durante esa época de falta de agua y obviamente de cosechas y alimentos fue a través de cuervos que le llevaban queso y le llevaban carne. Entonces, de alguna manera, cuando esto se presenta en la Biblia, es para Dios mostrarnos que no es solamente con algunos podríamos considerar los dignos, los merecedores, sino que Dios cuida de todos, Dios cuida de todas las personas. Recuerde que el libro de Santiago dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Entonces, cuando toma esta ilustración de las aves del cielo, en el caso particular, como lo menciona Lucas, de los cuervos, dice que el Señor cuida de todos nosotros. Y hablamos específicamente entonces de la creación. Y obviamente nosotros, dentro de ese proceso creativo, usted recordará que cuando Dios hizo todas las cosas, finalmente puso la obra selecta de su creación al hombre. Al sexto día creó al hombre y le entregó el control y dominio de todas las demás cosas que él había creado. Por eso esta expresión de Mateo es importante. No vais vosotros mucho más. Contextualiza entonces los animales impuros que eran descartados dentro de la cultura. Y Dios dice, yo cuido de ellos. Ellos no tienen cómo sembrar, cómo cosechar, cómo guardar en graneros, pero yo cuido de ellos. Pero luego nos hace una pregunta a nosotros. Si Dios hace eso con las aves, y en este caso una ave de las consideradas impuras, ¿no valéis vosotros mucho más? Ni siquiera dice no valéis vosotros más, sino mucho más. Y eso es importantísimo dentro del concepto de lo que yo creo de Dios, que dice de mí, es que para Él yo soy demasiado importante. Si la naturaleza, si la creación entera es importante para Dios, mi vida es mucho más importante. Así que cuando oramos, dándole gracias a Dios por su soberanía, por cómo Él cuida el macrocosmos, el pequeño cosmos, también tenemos que darle gracias porque nosotros valemos mucho más. Y en esto, pues obviamente nosotros como cristianos entendemos el gran privilegio, más allá de la obra creativa, que somos creación. Dentro de la creación somos su especial creación, pero mucho más cuando hablamos de la redención, cuando hemos sido redimidos, porque obviamente Dios cuida la naturaleza, aves y flores, pero nosotros somos sus hijos porque Él nos adoptó. Recuerde que el haber muerto por nuestros pecados fue específicamente por los pecados del hombre, para poderlo reconciliar con Dios como hijo. Y nos dio todas esas promesas que encontramos en su palabra, específicamente promesas a los hombres. Así que si creemos que Dios es un Dios soberano que cuida de todo el universo, tenemos que creer de alguna forma particular que Dios, a través del cuidar de las plantas, de las aves y de todo lo que hay en la naturaleza, nos está demostrando es que Él cuida y de una manera más especial, más específica a nosotros, porque nosotros valemos mucho más para Él. Y esto es importante. Esto es fundamental en nuestra creencia y en nuestro actuar. Recuerde que nosotros nos movemos por la creencia, lo que llamamos convicciones. Si yo creo que soy de importancia, de gran valor para Dios, yo sé que el futuro, con toda la incertidumbre,
las situaciones con toda la dificultad que presenta, la escasez con todas las características que tiene, no me va a afectar porque Dios cuidará de mí. Muy bien, eso es el versículo 26. Pasamos al versículo 27. Y dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y es una buena pregunta. Comencemos por quién de vosotros. ¿Quién de vosotros? Obviamente entre nosotros hay diferencias. Hay personas que de alguna manera tienen mayores recursos, que de alguna forma tienen otras oportunidades y obviamente podríamos clasificar que para algunos ha sido más difícil que para otros. De pronto para usted ha sido esa la característica, ha sido más difícil, suficiente para todos es difícil, pero en el caso específico suyo pudo ser mucho más difícil. Pero pensemos en los que tienen ventaja. En los que de alguna manera tienen recursos, que de alguna manera están en lugares que son muy seguros, muy unidos, independiente de que sabemos que esto a veces no sabemos ni por dónde llega, pero digámoslo que tuviera todas las cosas. Pero aquí hace una pregunta, ¿quién de vosotros? Y eso es una pregunta que de alguna manera, al empezar a buscar la respuesta, encontramos que todas las personas, independiente de cuál es su condición, de cuáles son sus situaciones, de cuáles son sus recursos, de cuál es su salud, todos nosotros estamos dentro de una característica que se llama la vulnerabilidad de la vida. Lo débil, como dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, lo sensible que es ese hilo de la vida, que en cualquier momento se rompe. Estamos bien, en 8 días se puede terminar la vida. Hace 8 días Alvarito estaba bien, estábamos hablando con él 2 veces antes de que entrara en este proceso de cuidados intensivos y ser necesario entubarle. Nosotros hablamos con él y estaba bien y estaba muy optimista de cómo se sentía, la atención que estaba recibiendo. Hoy ya no lo tenemos con nosotros. Y esto de alguna manera nos tiene que mostrar a nosotros la realidad de que somos muy vulnerables. Nuestra vida pende de un hilo muy frágil. Así que ninguno de nosotros puede decir que es que está mejor que el otro o está peor que el otro. Ninguno de nosotros, y aquí expresa algo que pues nos atañe, dice, por mucho que se afane. A veces nosotros pensamos que si nos afanamos más, vamos a tener mejores resultados. Y recuerde que esta ya es la segunda vez que dice que no nos debemos afanar, por mucho que se afane. Comenzó diciendo no se afanen por su vida. Y aquí nos está diciendo, mire, por mucho que ustedes se afanen, hay circunstancias que ustedes no van a poder cambiar. Hay circunstancias que ustedes no van a poder transformar y van a tener que asumirlas. Pero ¿cómo las debe asumir? Bueno, volvamos a lo que decíamos en el versículo 26, que Dios cuida de nosotros, que Dios cuida de nosotros. Si usted se ha sentido más vulnerable, si usted de alguna manera se ha sentido más afectado, téngalo por seguro que Dios de alguna manera más especial, de una manera más intencional, con una oportunidad de recurso mucho mayor, va a estar a su lado porque usted necesita más. Obviamente Él va a cuidar de todos, pero el que necesita menos, pues va a recibir menos. Yo me voy a la historia en el libro de Éxodo, cuando hablábamos del maná, en el capítulo 16 del libro de Éxodo, que cuando salían a recoger la provisión de cada día que Dios les daba, porque allí nadie sembraba, porque allí por grande, por fuerte, por rico que fuera, nadie podía cultivar el desierto. Dios les enviaba la comida a todos y cada uno que salía recogía según la cantidad necesaria para su familia. Entonces, el que tenía menos familia recogía menos, el que tenía más familia recogía más, pero a ninguno le faltó ni a ninguno le sobró. Dios suplió la necesidad de todos. Y eso es lo que aquí tenemos que ver. Por mucho que nos afanemos, no vamos a agregar. Dios va a cuidar de nosotros y va a darnos toda visión. Y esto es bueno que lo aclaremos. No estamos diciendo que se quede usted cruzado de brazos y no haga nada. Usted tiene que salir a hacer lo que le corresponde hacer. Usted tiene que ir a su trabajo o hacerlo de su casa. Usted tiene que esforzarse porque sea un buen trabajo, porque ese trabajo dé respuesta a las expectativas o a los proyectos y planes que se trazan. Usted tiene que hacer eso, lo básico, lo fundamental, lo que a usted le puede ser útil y necesario. Pero aquellas cosas que ya no puede hacer, por esas no se afane. Deje que eso en las manos de Dios se convierta en la forma en que Dios va
a cumplir su promesa de que proveerá lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Mire, en el Evangelio de Lucas, que volvemos, es el paralelo de este pasaje, dice, ni aún lo que es menos, ustedes no pueden hacer ni aún lo que es menos, porque se afanan por lo que es de más. A veces nosotros nos afanamos por las cosas grandes, cuando aún las cosas pequeñas no las estamos asumiendo como debemos asumirlas. Asumamos lo pequeño, lo que de alguna manera podemos solucionar, y aún hay cosas pequeñas que no podemos solucionar. ¿Para qué? Si no podemos lo pequeño, ¿para qué nos vamos a preocupar de lo grande? Tenemos que decirle, Señor, de aquí en adelante ya yo entrego, yo renuncio, yo de alguna manera confío en que tú de aquí en adelante tienes que hacer. He hecho hasta donde he podido. Puede que haya sido más o haya sido menos, pero he hecho hasta donde he podido. De aquí en adelante ya no me voy a afanar porque no voy a poder lograr a través de mi afán añadir. Y ahí es donde Dios empieza a intervenir y lo hemos visto. Yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos podido evidenciar que efectivamente, más allá de nuestra posibilidad, ha actuado lo imposible de Dios. El especialista en eso de Dios y ha hecho cosas que nos han asombrado. Yo he escuchado testimonios de personas que han conseguido no solamente emplearse, sino aún ascender en sus cargos en este tiempo. Porque todos pensábamos que a lo mejor lo que iba a suceder es que efectivamente la tasa de desempleo iba a crecer porque los empleos iban a perder. Pues sí, podemos decir que hay muchas personas que se les afectó el trabajo, pero muchos de ustedes han podido ver que Dios les ha sostenido su trabajo, que Dios les ha aumentado aún en el sentido de que les promovió y eso trajo también un incremento de su salario y que también Dios de alguna forma ha sido fiel para darle trabajo al que no tenía. Entonces, esto es importante para que nosotros podamos poner los ojos y el corazón, como decíamos, no en las circunstancias, sino en la confianza que en Dios hemos depositado y la manera en que Dios nos ha contestado, que jamás, nunca nos ha dejado avergonzados. Entonces, tenga en cuenta esto, ¿quién de vosotros, tenemos mucho o teniendo poco, se puede forzar al punto de que añada? No, deje y entienda que Dios es el único que puede ir mucho más allá de lo que nosotros podemos. Muy bien, vámonos entonces ahora al versículo 28. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Ya aparece la tercera vez que está en esta porción diciendo, no nos afanemos. ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Aquí viene entonces la tercera mención ya, de que no debemos afanarnos. Y esto es importante, cuando en una corta porción de la Biblia se insiste una y otra vez en una misma idea, es porque efectivamente lo que Dios, con todo lo que está diciendo, está queriendo que nosotros no olvidemos es eso. Y en este caso específico, no se afane. Perdóneme nuevamente que se lo diga. Usted podrá estar pensando, claro, como usted todo lo tiene, como usted está bien, como a usted no le hace falta nada. No, no estoy hablando por eso, porque a mí no me falte nada, porque yo esté bien, sino porque Dios es fiel para con todos. Y todos podemos estar bien dentro de lo que necesitamos y mucho más allá de simplemente comer, vestirnos o beber. Veremos específicamente esta otra porción donde el Señor toma también ilustraciones. Ya vimos lo de las aves, y específicamente el cuervo, que siendo el animal impuro, el Señor también cuida de él. Ahora veámoslo aquí desde el punto de vista de la naturaleza en los lirios del campo. Los lirios del campo, obviamente una de las flores que tiene unas características de belleza particular. Y los tomó el autor de este pasaje de Mateo 5, en los labios del Señor, cuando él habló de los lirios del campo. En el libro de Cantares se hace alusión al lirio de los campos, hablando de la hermosura de la mujer. Los lirios del campo, una de las cosas más perfectas y preciosas que podrían encontrar a su alrededor. ¿Cómo crecen? Van desarrollándose de lo poco a lo máximo. Ellos no trabajan ni hilan, dice. Pero hace una comparación, dice, ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos.
Imagínense esto que estamos diciendo. Ya hemos hablado en el versículo 27 de la diferencia entre los que tienen, los que no tienen, los que tienen más, los que tienen menos, y decimos que para todos y cada uno Dios tiene lo que cada uno necesita. En este caso, hablemos de Salomón. ¿Qué le hacía falta a Salomón? Mire, podía presentarse cualquier problema o necesidad en medio de su pueblo y seguramente de los pocos que había, que no se debía preocupar por nada, que no se debía afanar por nada, era Salomón. Un hombre muy rico, mucha riqueza, Dios le agregó a más de la sabiduría para dirigir el pueblo, Dios le agregó riquezas y honra. Así que a Salomón, ¿qué le hacía falta? Él podía obtener y con creces cualquier cosa que deseara. Y de alguna manera también el Antiguo Testamento, cuando habla de su historia, nos habla de la cantidad de construcciones que hizo, la cantidad de graneros que construyó, la cantidad de almacenaje que hizo de alimentos, la cantidad de caballos, la cantidad de hombres que tenía para, obviamente, sus carros en la guerra. ¿Qué le hacía falta? Tenía siervos, siervas. No le hacía falta nada, pero mire que dice, ni aún Salomón con toda su gloria. En el pasaje anterior decía, en el sentido de que por mucho que se afane, ¿cuál de ustedes podrá agregar un codo a la estatura? De aquí está diciendo, mire, aún el más rico, el que más tuviese, ni siquiera ninguno de ellos podría aproximarse a lo que Dios puede hacer. Véanlo en los lirios. Ellos no trabajan, no hilan, pero no se puede vestir Salomón con toda su riqueza como uno de ellos. Salomón seguramente estaba muy bien vestido, pero nunca como Dios vestía a los lirios del campo. Ahora, en el versículo 30 habla de los lirios y luego habla de la hierba del campo. Obviamente volvemos a los puntos de comparación. Es lo más hermoso, pero la hierba del campo es lo más normal. Aquello que nace de forma silvestre, aquello que se da de forma natural, lo que nosotros llamaríamos de pronto hasta la maleza. Entonces hablamos cómo Dios viste de hermosura al lirio, pero también dice a la hierba, aquello que de pronto no representa esa hermosura, pero Dios cuida también de ella. Y de alguna forma es integral a esa creación suya de la que Él siempre ha cuidado. Y mire, la característica del lirio es su belleza, que ni siquiera Salomón con toda su riqueza podría acercarse o igualarla. Pero ahora cuando habla de alguna manera de la hierba que hoy es y mañana se echa en el horno, habla de esto mismo que hemos planteado, la fragilidad que tiene la vida, la corta duración. Bueno, y nosotros hablamos de corta duración en el mejor de los casos de 70, 80, 90 años. Mi mamá falleció a los 90 años, una larga vida. Pero aquí cuando habla de la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, cuando ya muere, se seca y la echan en el horno para calentar las viviendas, eso era lo que se hacía en esa época. Y es una corta duración y Dios cuida de esa matica, de esa naturaleza, cuida con su corta vida, cuida de ella. ¿Cómo no va a cuidar de nosotros, sus hijos, durante todos los años de nuestra vida? Y aquí hay algo bien importante, y es que nuestra vida no solamente es en esta época de pandemia, no ha sido el 2020, posiblemente la primera parte del 2021, que Dios ha cuidado de nosotros. No, Dios ha cuidado siempre de nuestra vida. Y lo seguirá haciendo una vez termine todo este proceso de salubridad que vivimos hoy, que de pronto encontremos ya la forma en que socialmente podemos volver a la virtualidad, a la presencialidad y que tendremos una convivencia nuevamente presencial, la adoración, la alabanza a Dios y que no tengamos el temor y el miedo de contagiarnos porque se habrá encontrado la cura. Eso no quiere decir que las necesidades y los problemas terminaron. Vendrán otros y vendrán otras dificultades. Pero en todos los años de nuestra vida, Dios cuida de nosotros. Si algo tan pasajero como la hierba que hoy es, mañana ya no, Dios cuida, ¿cómo no cuidará de cada uno de nosotros cada día, cada mes, cada año de nuestra vida? Y esto es otra de las grandes evidencias que nosotros podemos dar. Entre más años hemos pasado, más peso de gloria recibimos en nuestras vidas. Y cuando hablo de un peso de gloria es que cada día Dios añade a su fidelidad. Y eso quiere decir que entre más años han pasado,
pasado, nosotros podemos sumar muchos más eventos de fidelidad de Dios. Los niños, los que apenas están comenzando la vida, están experimentando la gracia de Dios para darles esa vida durante 9 meses en el vientre, acaban de nacer, el cuidado de su familia, pero les falta mucho que aprender de la fidelidad de Dios en el camino. Pero usted que tiene 50, 60, 70, 80 años, usted la ha visto de forma permanente durante todos los años de su vida. Ahora, esto es un asunto que nos permite pensar que si Dios ha sido fiel en el pasado, Dios será fiel también en el futuro. Pero Dios cuidará de todos los días, de todos los meses, de todos los años que en su gracia tenga para cada uno de nosotros. Ahora, finalmente, todo esto que está planteando Jesús a través de este sermón y que escribió Mateo y luego también Lucas, es un asunto de fe. Finalmente es un asunto de fe. Porque hablamos de esto con las personas que de pronto no tengan fe y nos van a mirar como como que no sabe dónde está parado. Como que vive en otro mundo. No, nosotros vivimos en este mundo. Y somos parte de este mundo, pero no actuamos como actúan aquellos en este mundo que no tienen la confianza en Dios, sino que confían en las circunstancias y cuando ellas no se dan, obviamente se les acaba su razón de confiar. Para nosotros no. Las circunstancias variaron, no importa, Dios no cambia. Las circunstancias pueden ser más complejas y difíciles, no importa, Dios siempre será fiel. Por eso aquí, en este versículo está hablando de no hará con vosotros más hombres de poca fe. No hará con vosotros, no solamente dice no hará con vosotros, sino no hará con vosotros más. De pronto usted tenga una expectativa. Yo uno de estos días, hablando con alguien que le pregunté, ¿y cómo le ha ido en sus ventas? Me dijo, bueno, tuve estas ventas y desafortunadamente me conformo con eso. Le dije, no se conforme. Dé gracias por esas ventas. Dé gracias por lo que Dios le ha dado. A veces nosotros nos conformamos. No se conforme. Dé gracias. Y seguramente dentro de esta actitud que vamos a trabajar durante el mes de diciembre, la gratitud, Dios va a agregar más, porque dice, no hará con vosotros más. No le quítese más a las promesas de Dios. Dios ya ha hecho, pero Dios va a hacer aún más de lo que ha hecho. No hará con vosotros más hombres de poca fe. Por eso digo que es un asunto de fe. El Señor no está hablando de asuntos de salubridad. El Señor no está hablando de asuntos económicos. El Señor no está hablando de asuntos laborales. El Señor está hablando de fe. Lo que en un momento determinado nos permite mantenernos en los tiempos difíciles, como dijimos hace 8 días, en los días malos, es la fe. Desafortunadamente nos golpea a veces duro, es por la poca fe. Pero si nosotros, como hemos hecho en este año y como hemos acompañado, nos hemos mutuamente acompañados, fortaleciéndonos en la fe, fortaleciéndonos espiritualmente, podemos tener una convicción de que lo que nos espera del resto del año, como lo que nos espera del 2021, va a ser más, porque Dios hará más con vosotros. Dios hará más. Y eso que estamos hablando de la poca fe, si fuera como un grano de mostaza, dice, pero nos hemos ido fortaleciendo, hemos ido confiando y creemos que no hemos visto todo lo que Dios tenía preparado. Hay unos que están esperando que ya termine. Ojalá termine el 2020. No, nos quedan todavía un mes y unos días. Y en ese mes y en esos días, Dios va a mostrar más de lo que hayamos visto. Ahora, es un asunto de fe que nosotros lo hemos venido aplicando desde el comienzo de nuestra experiencia con Dios. Porque cuando nos hablaron de recibir a Cristo, de hacernos parte de su familia como hijos, de recibir la vida eterna, todo esto lo hicimos por un sencillo acto de fe. De fe, creímos. Y después de haber creído, hemos evidenciado que efectivamente Dios tomó el control de nuestras vidas y Dios empezó a hacer de nosotros la persona que Él quería que fuéramos y a cumplir el propósito que Él tenía para nuestra vida. Eso fue un acto de fe. En el caso suyo pueden ser muchos años, o pueden ser unos cuantos años, o puede ser unos meses de este año, porque de pronto usted llegó en esta época y encontró que Dios es el Dios de la fortaleza en los tiempos difíciles, el Dios en el que podemos confiar a pesar de las circunstancias. Y comenzó, y usted ha podido evidenciar, en grado más, en grado menos, que efectivamente Dios es un Dios que le respondió. Dios ha estado a su lado, le ha acompañado. Bueno, si para la salvación
si de alguna manera para hacernos parte de su familia, si para darnos después de la muerte una esperanza, ¿por qué no vamos a confiar en que Dios nos va a dar la provisión que necesitamos en este tiempo, en estas circunstancias? Es el mismo acto de fe, que Dios proveerá para cada uno de nosotros todo lo que nos es necesario. Y muchas veces tengo que siempre decirlo, Dios es generoso. No nos da solamente lo necesario, sino Dios siempre añade un poquito más, medida buena, medida rebosante, dice la Biblia. Muy bien, vámonos al versículo 31 y aparece la cuarta mención. No os afanéis pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Cuarta vez que aparece esta palabra, no se afanen, o las implicaciones que tiene. Ahora, en esta porción, la palabra afán tiene, en la traducción de Lucas, tiene una connotación que me llama la atención. Lucas, cuando habla del afán, habla de la ansiosa inquietud. Ansiosa inquietud. Porque muchas veces nosotros vemos el afán como moverse, a veces hasta sin sentido, sino simplemente moverse de forma errática. Pero a veces es una inquietud silenciosa, pero ansiosa. A veces nadie nos ve inquietos, activos, nerviosos, pero internamente tenemos una ansiosa inquietud. Así lo describe Lucas. Nadie sabe con la sed que bebe otro. Nadie sabe los vientos y tempestades que soplan en el interior de otro. Y puede que usted aparentemente ante todos los demás, y muchas veces porque toca hacerlo, usted se muestra seguro, confiado, segura, confiada. Usted se muestra que es una persona que no le corre brisa, pero muy adentro es una ansiosa inquietud lo que está moviéndose. Y es el momento también para decirle, Señor, he tratado de comportarme, he tratado de actuar de la manera más sensata, de la manera más confiada, pero tengo que reconocer que allí en mi interior hay una inquietud, una ansiosa inquietud, un afán, y tú me dices que no me debo afanar. Y vuelvo a insistir que no estoy hablando de no trabajar, no estoy hablando de quedarnos cruzados de brazos y no hacer nada. No, hagamos lo que nos corresponde hacer, pero no nos afanemos ni nos inquietemos. De pronto usted ha hecho su trabajo y obviamente por las características no hay una demanda de su oferta de servicios, su oferta de bienes, y efectivamente usted dice, pero ¿para qué trabajo si nadie está comprando, nadie está consumiendo? Hágalo. Hágalo, porque la Biblia dice que debemos trabajar. Una de las virtudes que la Biblia resalta es el trabajo. Haga su trabajo ahora. Obviamente enfóquese en aquello que es necesario más que otras cosas. Seguramente hay cosas que en esta época no son necesarias, pero hay unas que sí son necesarias y allí debemos trabajar. Hacemos lo que podemos y dejamos en manos de Dios lo que ya nosotros no podemos hacer. Entonces, la cuarta mención a no os afanéis. Por eso les decía desde el comienzo, si de pronto usted es de las personas que dice, pero es que usted, ¿cómo va a decir que uno no se afane? Pues tengo que decirle que no se afane 1, 2, 3, y hasta aquí voy con la cuarta vez diciéndole, pero no se afane, y dándole razones que no vienen de mi propia argumentación, sino razones que nos dio el Señor Jesús cuando expresó en su momento estas palabras en el Sermón del Monte. Ahora vayamos al versículo 32. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Miren, esta es una realidad. Lo que estamos viviendo es una realidad para todas las personas. Y usted ya lo ha visto en todas partes del mundo. Y usted ha visto cómo este COVID ha cobrado la vida de todo tipo de personas. Personas mayores, personas jóvenes, niños. Ha tomado la vida también de personas ricas, personas pobres, de personas saludables, personas enfermas. Así que es una realidad común a todos. Cuando la Biblia habla aquí de porque los gentiles, hablemos de los gentiles como todos y cada uno de nosotros, las personas en la vida, solo que fuera de los gentiles, fuera del común de las personas, hay algunos que creemos en Dios. Clasifíquelo de esa forma para la comprensión de lo que queremos decir con respecto a la fe. Todos estamos viviendo lo mismo. La diferencia está en de quién dependemos. ¿Quién es nuestro Padre? Porque finalmente dice, pero vuestro Padre, hablando específicamente dentro de todas esas personas, de aquellos que confían en Él. Vuestro Padre. De pronto para muchos que no lo han asumido así,
muchos que han querido desarrollar por ellos mismos su propia capacidad, recurso y oportunidad, ellos dicen, yo no necesito de nadie, yo me basto por mí mismo, bien, no hay problema. Pero estas circunstancias les han mostrado que eso es complejo y difícil. Pero vuestro Padre sabe que tenemos necesidad, porque también podemos tener un padre descuidado. De pronto, desafortunadamente fue su experiencia de vida, que su papá o de pronto su mamá o los dos de alguna manera se desentendieron de su realidad. Ojalá, pues obviamente el Señor haya actuado sobre su corazón, pero si usted pasó por esa experiencia, para usted fue difícil creer que alguien se interesara en usted cuando su papá y su mamá no lo hicieron cuando debían hacerlo. Ellos como que ignoraron que usted necesitaba de ese soporte emocional de una familia, del cobijo relacional para poder surgir. Y con todo y eso salió adelante a pesar de ello. Pero es que nosotros no tenemos un papá de este estilo. Vuestro Padre sabe que tenemos necesidad, dice. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y lo ha hecho siempre. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha respondido en cosas que ni siquiera nosotros le habíamos pedido? El Señor ha llegado con respuestas y uno cuando las ha recibido dice, ve, yo no me había dado cuenta que necesitaba esto y mire, me llegó. Claro, porque su papá sabe de qué cosas tiene usted necesidad. Eso es como los hijos para ellos los dulces, de pronto el entretenimiento, de pronto ciertas cosas son las importantes, pero el papá es el que sabe cuáles son esas otras necesidades que el hijo de pronto desconoce y de las que no se interesa. Y no por eso el papá dice, como no me pides, yo no las voy a dar, sino viene y las suple. Y esto es efectivo, esto es particular, mucho más con Dios, que no nos ha dado ningún motivo en el pasado para desconfiar de Él, sino por el contrario, su fidelidad ha sido en el pasado demostrada, así como está diciendo, yo les demuestro a través del cuidado de los lirios, a través de los cuervos, a través de la hierba, yo les demuestro que cuido porque soy Dios creador y cuido de la naturaleza que creé. ¿Cómo no lo voy a cuidar a ustedes que son mis hijos? Usted puede encontrar una razón válida para que me diga, no, es que yo tengo que afanarme porque Dios no se ha afanado de mí. No, Dios ha estado pendiente de usted. Y Dios no le ha faltado en nada hasta ahora. Y nosotros tenemos que pensar en el 2021, el año que viene, tenemos que pensar cómo vamos a entrar a Él. ¿Vamos a entrar como creyentes confiando en que Dios suplirá lo que nos hace falta? ¿O como gentiles o incrédulos, llamémoslos así, que van a decir, no, esto si fue malo el 20, el 21 no pinta mejor? Usted decide cómo va a entrar. Pero lo que la Biblia nos ofrece es la posibilidad de pensar de una manera correcta como Dios ve las cosas y como Dios nos ve en medio de ellas a nosotros. Para Dios esto no se salió de control. Para los hombres de pronto sí. Pero Dios todo esto lo tiene bajo control y cuidará de sus hijos hasta el último detalle y la última de sus necesidades. Así que todo esto nos permite entonces efectivamente no afanarnos. Se la está repitiendo 4 veces. Vayámonos al 33. Un versículo muy conocido, de esos versículos que yo digo, si usted es cristiano, seguramente usted se lo sabe de memoria. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Recuerde, estas cosas no son todas las que nosotros pensamos. Está hablando de vestido, está hablando de comida, está hablando del lugar donde vivir, está hablando de lo que beberemos, está hablando de las necesidades que todos en común tenemos. Dice, todas estas cosas serán añadidas. De alguna manera nosotros aquí nos plantea el Señor que tenemos que definir qué es lo importante realmente para nosotros. ¿Es buscar a Dios y confiar en Él? ¿O es andar afanándonos buscando las añadiduras? Aquellas cosas. ¿Cuántas personas han hecho hasta lo que no pensaban hacer con tal de poder proveer cuando podían haber confiado y esperar que Dios supliera? Porque Dios es fiel. La prioridad en este versículo está en ir a la fuente de la provisión. No buscar la provisión, ir a la fuente de la provisión. Yo no tengo que salirme a buscar en los jardines alrededor de mi casa la comida. Yo tengo que ir a los lugares donde las almacenan y de alguna manera me las venden. Yo ya sé dónde está la fuente. No pierdo el tiempo tratando de buscar o hacer que los jardines me produzcan. No, yo voy a la fuente.
Así es lo que sucede en este versículo. Yo voy a la fuente de la provisión. Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto procede de lo alto, del Padre nuestro. Así que lo que tenemos que hacer es, como prioridad, como lo más importante es centrar en buscar a Dios. Y Él nos dirigirá en lo que tenemos que hacer. Y eso es todo lo que nos pide. Simplemente hagamos lo que Él nos pide y dejemos que Él provea. Ahora, póngalo en estos términos, según este versículo. Si yo busco primero todas esas otras cosas, las que llamamos allí añadiduras, si yo busco primero todas esas cosas, nadie me garantiza que las alcance. Si yo voy detrás de todas las cosas que necesito o quiero, nadie me garantiza que las voy a alcanzar. Pero si yo primero voy a Dios, Él me garantiza que todo lo demás será añadido. ¿Sí ven la diferencia? Si yo me afano por las cosas que no puedo añadir, recuerda, dice, nadie puede añadir un codo a su estatura. Si las aves y si las flores nos demuestran que Dios cuida, ¿por qué se afanan ustedes? Entonces, si de alguna manera sé que me afano, no logro, pues voy a la fuente y eso me garantiza que todo lo demás será añadido. Dios se hará cargo de nosotros y de nuestras necesidades. Esa es la promesa de su provisión. Entre más le buscamos, más confianza, menos afanes, menos preocupaciones. Bueno, todo esto concluye en el versículo 34, porque ahí dice, así que, eso es como conclusión, viene narrando todo lo que hemos dicho, y aquí ya Jesús cierra este discurso sobre el afán diciendo, no os afanéis, quinta vez que aparece, no os afanéis por el día de mañana. Mire, ya nos habla del futuro, porque el día de mañana traerá su propio afán, baste a cada día su propio mal. En la versión de Lucas dice, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Hay personas que me han dicho, ¿y qué vamos a hacer mañana? Le digo, bueno, pensemos en qué vamos a hacer hoy. Porque mucho de lo que hagamos hoy dependerá lo que va a suceder mañana. Hay personas que viven anhelando y deseando un mañana glorioso, pero no hacen nada en el presente y créanme que no voy a esperar que el mañana sea glorioso. Si no han hecho algo hoy, seguramente será igual o peor mañana. Entonces tenemos que cada día, cuando dice basta de cada día su propio mal, ya tenemos suficientes problemas que resolver, suficientes situaciones de preocupación que atender hoy, para que nos estemos agregando con otras adicionales de los días, de los meses y de los años posteriores. No os afanéis por el día de mañana. Yo podría agregar perfectamente, no se afanen, dice el Señor, por el día de mañana, por el mes siguiente, por el año que viene. Afán del mañana, lo que va a suceder, lo que desafortunadamente los vaticinios dicen que va a venir. Ninguno de nosotros conoce cómo será el mañana. ¿Y qué cosas traerá? Nadie lo sabe. Pero Él dice que aunque puede ser difícil, nunca habla de que va a ser fácil, puede ser difícil, Él siempre suplirá lo que nos hace falta. Así que vayamos resolviendo hoy lo que tenemos que resolver. Y vayamos en pos de aquello que necesitamos hacer. Vivamos un día a la vez. Y con esta actitud que Él nos reclama 5 veces de no afanarnos, cerremos este año y abramos un mes, en el mes de diciembre, con gratitud. Y ojalá que vayamos ya haciendo nuestra lista de razones por las que podemos estar agradecidos. Porque también podemos hacer una lista de razones por las que nos podemos amargar de afanarnos y angustiarnos. Pero el Señor nos dice no se afanen y seamos agradecidos. Muy bien, oremos al Señor y demos gracias a Dios. Señor del cielo, en esta tarde, de una forma especial, oramos por Leito, por toda la familia Tobar, por la familia Martínez, que hoy están pasando una situación difícil en su vida familiar, en sus relaciones cercanas. Así como otros hemos tenido que atravesarla durante estos meses. Señor, hoy les toca a ellos y ojalá, Señor, que no tengamos que decir que alguien más, sino que tu misericordia y tu gracia nos guarde y nos proteja a todos los demás. Pero oramos por ellos, diciéndoles que tú estás ahí con ellos y que tú, oh Dios, eres el Dios que fortalece sus vidas y como siempre lo has demostrado y ellos han dado testimonio, tú, Señor, les levantarás aún de esta situación. Pero queremos, Señor, este último fin de semana del mes de noviembre,
cerrar con este mensaje de no afanarnos. Permítenos en la quietud de nuestras casas, en la quietud de nuestros lugares de trabajo, pensar en qué es aquello que se produce como esa ansiedad inquieta en nuestro interior, ese afán que de alguna manera no nos deja estar tranquilos. Poder identificarlo y así como lo identificamos, decirle, Señor, yo sé que tú tienes conocimiento de esto también. Estas situaciones que tenemos que atender, estas necesidades que tenemos que cubrir, estos compromisos que tenemos que llevar a cabo, Señor, tú lo conoces todo, tú lo sabes todo, porque no hay nada que te sea oculto a ti. Y tú nos dices que no nos afanemos porque tú como Padre nuestro cuidas de nosotros. Qué bueno, oh Dios, pensar que ninguno de nosotros está exento de, ni por muchos años, ni por muchos recursos, ni por mucha salud que tenga. Ninguno de nosotros está exento de que estas situaciones que a otros han tocado nos toquen también a nosotros. Pero la diferencia está en quién confiamos. No hemos puesto nuestros ojos ni nuestro corazón en las circunstancias. No hemos confiado en que cuando las circunstancias cambien, todo cambiará. No, aunque las circunstancias no cambien, nosotros en el Señor sabemos que Él suplirá, que Él llenará, que Él responderá, que Él sanará, que Él recuperará nuestras vidas. Gracias te damos por eso, Señor. Gracias por tu palabra, porque si no la tuviésemos, ¿de dónde saquíamos nosotros la instrucción que nos permite cada mañana levantarnos y decir, en Dios y su palabra pongo mi confianza? Pero la tenemos. Y tú nos pides que en ella nosotros declaremos que hemos confiado. Por eso te damos gracias. Cerramos este mes y nos preparamos para recibir un mes de gratitud, donde haremos énfasis en todo lo bueno, en medio de lo difícil que tú has traído para todos y cada uno de nosotros. Dios bendiga su vida, su familia, Dios bendiga su salud, su trabajo, Dios bendiga en sus áreas de necesidad todo lo que se requiera. Dios sea el Dios que sostiene su vida y la vida de su familia. Y todo esto lo hacemos con acción de gracias en el nombre de Jesús, sabiendo que Dios escucha y responde nuestras oraciones. Te damos gracias a ti, Señor. Amén y amén. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos da y bueno, nos preparamos. No se le olvide entonces, si usted quiere participar en la actividad de proyección social que nosotros siempre manejamos a través de la Fundación La Semilla. Este año la vamos a hacer con la Fundación Encuentro con la Vida, que trabaja en Soacha. Así que si quiere ayudar en esto, si como siempre y hemos aprendido y no vamos a dejar de hacerlo, vamos a colaborar con otros en esta área de necesidad, estaremos ayudándoles allí. Muy bien, Dios me les bendiga. Muchas gracias por estar siempre allí.